todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Os damos la bienvenida en nombre del Club Tocqueville, de la Fundación Conversación, que juntos organizamos estos seminarios, que son como una línea a lo largo de lo que es una aproximación al liberalismo del siglo XX, aunque también tratamos autores del siglo XIX, con la intención de también plantear problemas contemporáneos. Y hoy tenemos la suerte de contar con un viejo amigo de la Fundación, David Jiménez Torres. Es un verdadero lujo tenerte otra vez con nosotros. Muchísimas gracias. Ha hecho un esfuerzo porque viene directo de la radio. David, no sé cómo te da tiempo para todo, no para. Durmiendo poco. Durmiendo poco y mal, ¿no? Efectivamente. Ahora veréis por qué lo dice. Bueno, David estudió Historia y Filología Inglesa en la Washington University en San Luis, hizo el posgrado en Cambridge, ha hecho la tesis sobre Maeztu y su actividad diplomática entre España e Inglaterra, es profesor en la Universidad Complutense, ¿verdad? Y además es columnista de éxito, participa en tertulias, está muy al día también de la actividad política, es de estos perfiles ricos y variados que conoce el pensamiento, conoce el fondo y además con el gusto estético que le da dominar también el mundo de la literatura y además está en lo concreto político. Por tanto, es un perfil que para nosotros es muy interesante. Autor, y he hecho un resumen, porque si no estaríamos aquí bastante rato con todas las cosas que ha escrito, pero me he limitado solo a los libros que has escrito, David. Escribió Nuestro hombre en Londres, la historia de Maeztu en las relaciones anglosajonas, España-Inglaterra. Luego escribió un libro más de literatura, que es Cambridge en mitad de la noche, es un libro precioso, un ensayo premiado y con muchísimo éxito, que es El mal dormir. Es ese éxito, ¿no?, que en la penitencia llevas la virtud, ¿no? Y de esto salió un ensayito precioso en Libros del Asteroide. Y en primicia sale el próximo jueves este libro, La palabra ambigua, que luego David nos explicará un poquito, ¿no? Tenemos oportunidad de comentarlo un poco contigo, de qué va y abrir boca, porque todavía no está en tiendas. Sale el próximo jueves y tiene una pinta extraordinaria. Así que nada, David, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber hecho el esfuerzo de venir corriendo y tienes la palabra. Nada, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un verdadero placer que me dierais la oportunidad de volver a hablar sobre Maeztu. O sea, yo llevo trabajando con Maeztu desde 2008, que es cuando hice mi tesina de máster, y luego ya en el doctorado. Yo no pensaría que alguien sobre quien llevas tanto tiempo trabajando pues acabarías harto, pero es un personaje que tiene muchas facetas y sobre todo a través del cual puedes llegar a muchos fenómenos distintos, ¿no? La parte en la que me centré en la tesis era más la parte de sus años de corresponsal en Londres y digamos su labor de mediador cultural entre España y Reino Unido, y eso te permite pues entrar en la cuestión de cómo se forman las ideas que hay en una sociedad sobre cómo es la sociedad en países extranjeros, ¿no? Cómo a través de los artículos de Maeztu los lectores españoles absorbían una cierta idea de cómo era Reino Unido, cómo era su cultura, cómo era su política y por qué se hacía, y digamos por qué Maeztu destacaba algunos aspectos y no otros, ¿no? Pero entrando en esta cuestión más amplia de por qué muchos, incluso antes de salir de nuestro país, tenemos ciertas ideas fijas de qué hay en otros países, ¿no? De cómo son los británicos, cómo son los franceses, cómo son los estadounidenses, ¿no? Pero luego en los últimos años, este año en septiembre tendremos el centenario del golpe de Estado de Primo de Rivera, ¿no? Y el momento en el que la restauración ya entra en un camino sin retorno, ¿no? Que llevará finalmente al final de la monarquía y a la Segunda República, ¿no? Y ahí Maeztu también es una persona interesante, esto es lo que más me está interesando últimamente, ¿no? Como Maeztu es uno de los muchos intelectuales que en el momento ven el golpe de Primo de Rivera con buenos ojos, en el sentido que están muy desencantados con el parlamentarismo de la Restauración, pero luego hay un momento en el que en los intelectuales del momento se produce una cierta quiebra y muchos de ellos se colocan en el anti-primo riverismo y de ahí también en la postura contraria a la monarquía, mientras que Maeztu es de los pocos que es lo contrario, que él va hacia la dictadura y a estar cada vez más comprometido con la dictadura, ¿no? Y ese momento de cómo se crean unas derechas primorriveristas que a partir del 31 van a ser derechas antirrepublicanas, también es interesante, ¿no? Y ahí Maeztu también desempeña un papel.
En la tesis comparaba a Maeztu con una especie de estos grandes secundarios del cine, ¿no? Una de estas personas que aparecen en muchos carteles de pelis súper conocidas, pero siempre como en un tamaño menor de las grandes estrellas, ¿no? En este caso las estrellas son Ortega, Unamuno, etcétera, ¿no? Pero si vas siguiendo todos los carteles en los que aparece Maeztu, puedes crearte una lista de películas muy, muy interesante, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, la idea es hablar de Maeztu y el liberalismo. Quiero comentar algunas cosas. Primero sobre él, sobre lo que yo he aprendido estudiándole en general, sobre lo que es estudiar a un pensador o hacer historia de las ideas, y luego sí que entraré en algunas cosas sobre Maeztu y el liberalismo, ¿no? Para los que no estéis muy familiarizados con él, Maeztu, es un joven periodista de mucho éxito justo a finales del 19, se le suele asociar a la generación del 98, es, digamos, de los jóvenes con Baroja y con Azorín que tiene mucha repercusión justo en los años, justo antes y justo después de la guerra contra Estados Unidos, ¿no? del famoso desastre. Y luego, a partir de 1905, se convierte en corresponsal en Reino Unido para la prensa española, sobre todo para el periódico más leído del momento, que era La Correspondencia de España, y se pasa 15 años en Reino Unido. Ahí le pilla la Primera Guerra Mundial, que comentaré un poco más adelante, que es muy importante. Luego decide volver a España y se integra en el periódico también más importante de aquellos años, en El Sol. Él era, digamos, la voz más de derechas dentro del Sol, pero donde también estaban todos, ¿no? Ortega, Azorín, etcétera. Luego, como decía, en el momento de la dictadura de Primo de Rivera, él se acerca mucho a la dictadura, acaba siendo embajador de la dictadura en Argentina. Y luego ya cuando cae la monarquía se convierte en el líder intelectual de un grupo que va a ser muy influyente, que es el Grupo de Acción Española, que es una revista muy importante durante la República y que también va a ser muy importante todo ese grupo luego en el franquismo. Se suele considerar como uno de los principales pensadores de lo que va a ser el nacionalcatolicismo, ¿no? la principal ideología del régimen. Esto es, digamos, el itinerario biográfico, ¿vale? Pero en cuanto a lo intelectual, lo primero que se suele decir cada vez que se habla de Maeztu es que es alguien que cambió mucho. Y esto se dice mucho porque es absolutamente cierto, ¿no? Cuando yo me hago mis esquemas, ¿no? Cuando me intento identificar, cuál es la trayectoria de Maeztu, a mí me salen al menos 5 Maeztus, ¿vale? Cada uno con un libro que puedo decir, este Maeztu, digamos, en su manera más pura, está en este libro. El primer Maeztu es un Maeztu regeneracionista, ¿vale? Es de nuevo este discurso después del desastre de que hay que modernizar España, hay que industrializarla, etcétera. Esto cristaliza en un ensayo que se titula Hacia otra España, que fue un ensayo muy, muy celebrado en su momento. El segundo Maeztu es un socioliberal, ¿vale? En el sentido de alguien que quiere mezclar liberalismo clásico con algunos presupuestos socialistas. Esto culmina en un librito que se titula La revolución y los intelectuales, que en realidad es digamos, lo que sale de una conferencia que da en el Ateneo en 1910, que tuvo mucha relevancia. Hay un tercer Maeztu, que es un antimoderno, alguien que reivindica la Edad Media, alguien que reivindica los gremios medievales, alguien que cree que hay que deshacer buena parte del proyecto de la modernidad y volver a las estructuras del medievo, y esta persona acaba publicando un libro primero en inglés y luego en español. El título en español era La crisis del humanismo. Vamos por 3 Maeztus. Hay un cuarto que es alguien que intenta reivindicar que la fe católica es compatible con el desarrollo económico capitalista, ¿no? Max Weber tiene esta tesis de que el capitalismo en realidad es algo que surge del protestantismo y surge de manera muy orgánica de las creencias protestantes, y Maeztu lo que intenta hacer es refutar las tesis de Max Weber en la ética protestante y el nacimiento del capitalismo, y lo que dice es que precisamente el catolicismo también tiene bases para, digamos, fomentar un desarrollo económico capitalista. Esto culmina en un ensayo que se tituló El sentido reverencial del dinero, por otra parte que fue muy criticado en el momento. Y luego tenemos probablemente al Maeztu más conocido, o al menos el que más influencia tuvo, que ya es el Maeztu tradicionalista, nacionalista español, que publica en 1934 el libro Defensa de la Hispanidad, ¿no? Y que ahí además tiene su idea de qué es la hispanidad, esta idea de que la identidad nacional española está vinculada
de una manera orgánica al proyecto de colonizar el Nuevo Mundo, ¿no? Y que la hispanidad es esta comunión espiritual entre España y lo que eran sus antiguas colonias, ¿no? Así que tenemos un regeneracionista, un socioliberal, un medievalista, un católico modernizante y un tradicionalista español, ¿no? 5 perfiles ideológicos bastante distintos. Y claro, ¿qué hacemos con alguien así, ¿no? Algunos estudiosos, sobre todo en los años 80, intentaban, digamos, solventar el problema de qué se hace con alguien así de una manera despectiva, ¿no? O diciendo, Maeztu, alguien así solo puede ser un frívolo, ¿no? Alguien que cambia tanto, alguien que además cambia de manera tan radical, tiene que ser un veleta, tiene que ser alguien sin criterio, alguien que no se toma en serio, ¿no? Que un día pues mira por dónde va el viento y defiende pues lo que ese día esté de moda, ¿no? Y el problema es que esto no es así. En todo lo que he estudiado de Maeztu, que desde 2008 ha sido bastante, y también en todos los testimonios que dejaron todas las personas que le conocieron, precisamente lo que comentan es más bien que el defecto de Maeztu era lo contrario. Es que era un tipo que se tomaba el mundo de las ideas muy en serio, casi demasiado en serio. Por ejemplo, se comenta mucho, esto es algo que aparece en todos los testimonios de la gente que le conoció, que era alguien sin sentido del humor, porque se tomaba tan en serio el mundo de las ideas que era incapaz de hacer bromas sobre ellas, ¿no? Y en realidad lo que puede parecer frivolidad o puede parecer incoherencia, en realidad casi parece como un exceso de coherencia, o al menos un exceso de honestidad, ¿no? No es fácil cambiar de ideas sobre todo cuando ya tienes lectores, o cuando ya eres una figura pública, cuando ya hay gente que te mira como un referente de ciertas ideas, ¿no? Hay un coste asociado precisamente de que gente que te ha estado siguiendo en esta etapa diga, oye, pero esto ya no es lo que decías antes, ¿no? De que pierdas lectores, de que pierdas influencia por el camino, y eso es evidente que a Maeztu nunca le importó. Eso no quiere decir que sus cambios fueran correctos, ¿no? O que las ideas que fuera dependiendo en cada cambio fueran las acertadas, pero sí que cuando cambiaba de opinión no le importaba hacerlo explícito en sus trabajos. Y a mí hay casi algo que humanamente me resulta admirable, ¿no? En eso. No tenéis que estar de acuerdo con esto, pero a mí al menos me impresiona que alguien fuera capaz de hacer esto. Pero claro, esto no resuelve el problema, ¿no? Si no estamos ante un frívolo, si no estamos ante una pluma a sueldo, pues ¿ante quién estamos, ¿no? A mí esto de nuevo, hablaré de la cuestión del liberalismo, ¿no? En breve, pero a mí esto me señala ciertas ideas en que, claro, el problema no es tanto de Maeztu, sino de nosotros, ¿no? Cuando examinamos lo que es la historia de las ideas. Yo creo que tenemos esta idea de que si estudias a un pensador, tienes que estudiar, yo qué sé, la libertad en Constant o la libertad en Mill, ¿no? La idea de que los universos intelectuales de un autor son universos cerrados o estáticos, ¿no? Tú estudias, este autor pensaba esto, ¿no? Y lo estudias, lo sintetizas, y entonces ya sabes lo que pensaba el autor de esta cuestión. Y yo creo que es muy importante, y Maeztu nos lo recuerda, hacer una historia de las ideas que preste mucha atención al contexto y a los contextos, ¿no? Al hecho de que, bueno, la gente vive vidas largas, y sobre todo gente de finales del 19 y principios del 20 vivió en un mundo que cambió mucho durante su tiempo de vida, ¿no? Y que es natural que esos cambios fueran forzándoles a cambiar, ¿no? Por poner el ejemplo español, es evidente que los problemas o las cuestiones que estaban en la sociedad española inmediatamente después de la pérdida de las colonias no eran los mismos que los de la sociedad española en los años 20 o en los años 30, ¿no? Si miramos en el contexto europeo, es evidente que no era lo mismo escribir y pensar antes de la Primera Guerra Mundial que después, o antes de la Revolución Bolchevique que después, ¿no? Los nuevos contextos arrojaban nuevas preguntas y gente como Maeztu tenía que encontrar respuestas a esas nuevas preguntas, ¿no? O algunas de las respuestas anteriores quedaban invalidadas por lo que acababa de ocurrir, ¿no? Yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando hacemos este tipo de estudio. Es verdad que podemos también intentar hacer la cosa de, bueno, esta persona cambia mucho en las respuestas. Hay continuidades en las preguntas y aquí sí que podemos encontrar una mayor coherencia, ¿no? O sea, sí que Maeztu se hizo preguntas muy parecidas a lo largo de su vida, lo que pasa es que las respuestas eran distintas. Una cuestión fundamental que siempre se planteó es cómo responder a la modernidad,
¿no? Cómo responder a lo que solemos llamar los desafíos de la modernidad. Y aquí en desafíos de la modernidad entra pues todo lo que va desde las transformaciones sociales, tecnológicas y políticas derivadas de la revolución industrial, proletariado urbano, gente que ahora trabaja en fábricas en vez de trabajar en el campo, etcétera, etcétera, hasta la competencia entre potencias imperiales, que ahora tenía capacidades militares muchísimo más mortíferas que las que había habido unas cuantas generaciones antes, ¿no? Y si esto era algo que quedaba claro a principios del 20, la Primera Guerra Mundial lo dejó trágicamente claro, ¿no? Pero también luego estaba la cosa de que, claro, el desafío de la modernidad también es pues, que ahora la gente vive en ciudades mucho más grandes que antes, tiene trabajos distintos de los que tenían sus padres, vive en entornos en los que son mucho más anónimos. Está todo el desafío de la velocidad, ¿no? Esto que lo vemos en la poesía, en la literatura de la época, ¿no? A lo que están respondiendo gente como James Joyce, gente como T.S. Eliot, o sea, los grandes modernistas, al fin y al cabo también es esto, también es los desafíos de qué haces con una mentalidad, con una experiencia del mundo que es radicalmente distinta de la que ha habido en la generación de sus padres, ¿no? En la generación de la gente de mediados del 19. Claro, y esto es parte del problema, ¿no? Hablamos de la modernidad como si fuera una, pero en realidad la modernidad avanza en muchos planos a la vez, ¿no? Avanza en el plano económico, avanza en el plano laboral, avanza en el plano cultural, avanza en el plano militar, avanza en un montón de planos y claro, si te interesa uno de esos planos o te interesa otro, pues tus respuestas también van a ser distintas, ¿no? Si te interesa más la parte secularizadora, por ejemplo, si te interesa más el hecho de que una de las cuestiones de la modernidad es precisamente un proyecto de secularización, en muchos países pues vas a llegar a respuestas distintas que te interesa solo la parte, digamos, del proletariado urbano, de sus condiciones de trabajo, de su capacidad de organización en sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto también explica una cierta multiplicidad de respuestas, ¿no? Puedes estar siempre respondiendo a la modernidad, pero si la modernidad tiene 18 perfiles distintos, pues te vas a estar, digamos, moviendo entre ellos, ¿no? Claro, y luego hay que tener en cuenta esta cuestión biográfica que os comentaba antes de que Maeztu es realmente el único de sus contemporáneos que pasa una etapa muy larga y muy importante de su vida en un país extranjero. Cuando digo de sus contemporáneos, pues hablo de Azorín, Ortega, Baroja, etcétera, etcétera, ¿vale? Sé que Ortega también pasó años en Alemania, etcétera, pero Maeztu son 15 años. 15 años como 15 soles viviendo no además en cualquier otro país, sino en la mayor potencia imperial y económica del mundo en aquel momento, que era Reino Unido, ¿vale? Y en la ciudad moderna por excelencia, como era Londres, ¿vale? Y esto es muy relevante para lo que vengo diciendo acerca de cómo respondes a la modernidad, ¿no? Porque el contexto nacional es fundamental para establecer qué se entiende por modernidad y qué reacciones ha suscitado, ya sean a favor o en contra, ¿no? Tendemos a pensar que la modernidad es un fenómeno temporal, ¿no? Es el antes y el después, ¿no? O lo que está entre el antes y el después. Pero también en el momento, y creo que todavía hoy en día lo percibimos como una cosa, como también un fenómeno espacial, ¿no? Hay países más modernos que otros. Si buscas la modernidad, no es solo esperar a que llegue a ti, sino que puedes ir a otro sitio y encontrarlo. Parte del discurso que sostenía el imperialismo europeo también se basaba en esto, ¿no? En la idea de las naciones europeas son civilizadas, están desarrolladas, son modernas. Hay naciones en otras partes del mundo que no lo están, ¿no? Y precisamente, al menos la idea más altruista del imperialismo era la idea de traer la modernidad a esos pueblos que no lo tienen, ¿no? Pero hablamos de gente que habita el mismo espacio temporal, es solo que algunos países son modernos y otros no lo son, ¿no? Y esto es muy evidente en el contraste entre España y Reino Unido en estos años, ¿no? No es lo mismo responder a la modernidad desde un país como España en aquel momento, en el que la conciencia más amplia es que el problema de España es de falta de modernidad, ¿no? Esto es como se interpreta la derrota contra Estados Unidos, ¿no? Nos ha derrotado una nación moderna porque nosotros no somos lo suficientemente modernos. No somos lo suficientemente modernos en nuestra economía, ni en nuestra flota, etcétera, ¿no? Entonces, todo el problema al que responde Maeztu al comienzo es cómo modernizar este país
que siente de manera muy fuerte y además de manera muy trágica en la guerra su falta de modernidad, ¿no? Claro, Mao Zedong luego se traslada a Reino Unido y el problema de Reino Unido es todo lo contrario. Es ¿qué haces con la modernidad una vez ya la tienes? ¿Qué haces con una sociedad que ya es industrial? ¿Qué haces con una economía que ya es plenamente capitalista? ¿Qué haces con un mundo en el que se han barrido los vestigios de una economía más agraria y donde el problema que tienes es que hay una enorme clase obrera que está en una situación muy problemática y que además está organizándose políticamente y acercándose a movimientos revolucionarios, ¿no? Entonces, claro que las respuestas tienen que ser diferentes porque el problema es radicalmente distinto, ¿no? Y de nuevo, luego a estas divergencias se van uniendo otras, ¿no? Como decía, la Primera Guerra Mundial es importante. La Primera Guerra Mundial pilla a Mao Zedong en Londres y además es que muchos de sus amigos londinenses combaten en la guerra, combaten y mueren. Uno de los que muere precisamente es probablemente su mejor amigo en el momento, que era el filósofo y poeta Thomas Ernest Hulme, que es uno de los, digamos, voces más importantes en aquel momento de la vanguardia, aunque también de una vanguardia un poco como la de Eliot y Pound, una vanguardia que, digamos, mira al mundo clásico, ¿vale? Pero en cualquier momento, en cualquier caso, era su mejor amigo, se alista en el ejército y lo matan, además, después de, creo que, un año de combates o lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo, Mao Zedong está participando, está colaborando en periódicos británicos, sobre todo en una revista intelectual que se llamaba The New Age, y también sigue con sus columnas en periódicos españoles, ¿no? Con lo cual tenemos a una persona que en el mismo día tiene que escribir un artículo que va dirigido a un público que está en guerra y otro que está dirigido a un público que está en un país neutral y está participando al mismo tiempo en los debates de un país que debate quién debería ganar la guerra, que es el principal debate que hubo en España durante aquellos años, ¿no? ¿Quién debería ganar? ¿Deberían ganar los franceses y los ingleses o deberían ganar los alemanes? Y al mismo tiempo también está participando en los debates de un país que decide cómo ganamos la guerra, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir vencer a los alemanes, ¿no? Así que, por esto digo que lo de las divergencias es importante, ¿no? Y no sé a vosotros, a mí al menos es lo que me hace especialmente interesante el estudio de Mao Zedong, porque digamos, tienes que ir separando, ¿no? Todas estas cuestiones que parecen menores, pero que explican muchas cosas, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, no sé si me estoy... quiero que haya tiempo. Vale. Bien, digo que Mao Zedong cambia mucho. Es verdad que si tuviera que resumir el gran cambio de Mao Zedong es que él en su vida pasa de al comienzo ser alguien que abraza la modernidad, ¿vale? Que, como os decía antes, es alguien que dice que hay que modernizarse, hay que industrializarse, la modernidad es buena, hay que subirse a ese carro, a alguien que la rechaza. Alguien que dice que precisamente sus últimos escritos es deshacer todos los mimbres del proyecto de la modernidad, ¿no? Hay que volver al pasado y no saltar al futuro. Claro, lo interesante de esto es que no se produce porque Mao Zedong de repente lea a alguien como Menéndez Pelayo o lea a Chateaubriand, digamos, no lea a algunos de los autores clásicos de la antimodernidad o del pensamiento antimoderno y decide esta gente tenía razón. Él precisamente lo que hace es hablar con sus contemporáneos y sobre todo hablar con un grupo que es sobre todo de católicos ingleses. La figura que más os sonará es la de Chesterton. Además, Chesterton y Mao Zedong tienen vidas paralelas literalmente porque nacen en el mismo año y mueren en el mismo año. O sea, y luego además Mao Zedong le admiró mucho en los años en los que estuvo en Londres. Fue el que, cuando Chesterton vino a dar una conferencia en la residencia de estudiantes, fue el que le presentó y luego fue el que escribió digamos, una nota en prensa sobre aquella conferencia, ¿no? Pero Chesterton es el que más ha perdurado, pero digamos había todo un mundo y en realidad el capitán intelectual de ese mundo era alguien que es menos conocido hoy, que se apellidaba Belloc, Hilaire Belloc, que bueno, últimamente se le ha traducido un poco más al español, pero es una figura menos conocida, ¿no? Pero eran estos los que estaban, digamos, desarrollando la idea de que
el pasado tenía mucho futuro, ¿no? La idea de que el pensamiento antimoderno era singularmente actual. Y cuando Maeztu abraza esas ideas, él piensa que realmente, y además lo dice en varios artículos, la gente se está dando cuenta de que la modernidad estaba equivocada y está decidiendo volver a modelos premodernos, ¿no? Él mismo consideraba que estaba en la vanguardia misma del pensamiento. Sé que esto es contradictorio, ¿no? La idea de que la vanguardia puede ser lo que mira hacia atrás, pero él al menos lo percibía así, ¿no? Aquí el francés Antoine Compagnon tiene una frase que creo que resume bien esta mentalidad, ¿no? Él dice: los verdaderos antimodernos son también al mismo tiempo modernos, en el sentido de que es gente que está respondiendo a la modernidad, ¿no? Y está respondiendo de una manera muy radical, ¿no? Me salto una pequeña parte para que haya tiempo de comentarlo todo. Claro, decimos antimodernos, lo interesante es cómo conceptualiza Maeztu cuál es ese pasado al que hay que volver, ¿no? En un principio, cuando Maeztu hace este cambio principal, lo hace siguiendo a sus influencias inglesas, y lo que están diciendo gente como Belloc y gente como Chesterton es que a lo que hay que volver es a la Edad Media. Y lo interesante es que, bueno, dicen que hay que volver a la Edad Media porque ellos son fundamentalmente contrarios al desarrollo de la sociedad industrial y creen que la sociedad industrial está vinculada a la reforma. Aquí las tesis son parecidas a las de Max Weber. Entonces, si crees que la reforma trajo necesariamente al capitalismo y estás en contra del capitalismo, entonces también tienes que estar en contra de la reforma. Entonces tienes que reivindicar el momento en el que Europa todavía la reforma no se había producido, ¿no? En el que había una unidad de la fe bajo la autoridad de Roma y además nadie era el capitalismo contemporáneo todavía no había aparecido, ¿no? Lo interesante es que, claro, cuando Maeztu describe esta Edad Media a la que hay que volver, es una Edad Media muy homogénea en toda Europa, ¿no? El medievalismo de Maeztu se centra en las ciudades, en los gremios, en las catedrales, en la unidad de la fe cristiana bajo la autoridad de Roma. Tiene un pasaje en este libro que os comentaba antes, La crisis del humanismo, en la que dice que entre los siglos VIII y XII el aire de Europa se fue llenando de ángeles y santos y demonios, los sabios fueron forjando complejas teologías y la gente erigió sistemas de gobierno en los que los poderes del emperador y del papa, de la aristocracia y de la jerarquía, los gremios de las ciudades, los dueños de las tierras y las órdenes religiosas se encontraban delicadamente equilibrados los unos contra los otros. Y claro, este es un pasado en el que hay mucho, ¿no? Maeztu nos está describiendo todo lo que había en la Edad Media. Había gremios, había órdenes religiosas, estaba el Papa, estaban los reyes, estaban los señores de la tierra, pero hay una cosa que falta. Y eso es las naciones. O sea, tal y como lo describe Maeztu, lo que quiere es volver a un mundo prenacional. Un mundo en el que todavía, da igual si estás en Lisboa o estás en Kiev, en toda Europa las estructuras son las mismas y no hay ningún desarrollo diferenciado según, digamos, un espíritu nacional o una cultura nacional, ¿no? La Edad Media que describe Maeztu es anacional, o sea, ni siquiera es antinacional, es que las naciones no existen y además, tal y como lo reivindica él, está bien que no existan, ¿no? Si avanzamos 15 años... Cuando ya llegamos a este libro que os comento que fue tan influyente, el de Defensa de la Hispanidad, aquí en este sentido el cambio ha sido absoluto. El gesto de Maeztu en este libro es el mismo gesto antimoderno, ¿no? La modernidad está mal, hay que volver a un momento anterior, ¿no? Antes de que todo se descuajeringara, ¿no? Pero ahí la nación es fundamental, es más, es el eje, o sea, no en vano lo comentamos como uno de los textos básicos del nacionalcatolicismo, ¿no? La nación, y en concreto la nación española, es el eje central de Maeztu en los años 30. Y lo interesante es que esto hace que esa edad de oro de la que, digamos, que habría que recuperar se desplace temporalmente, ¿no? Maeztu en Defensa de la Hispanidad ya no está hablando de volver a la Edad Media, sino que dice que hay que volver al siglo de oro español. Se salta un par de siglos ahí. ¿Por qué? Porque si lo que quiere reivindicar lo que quiere defender es la nación española, entonces el momento del pasado, bueno, podría reivindicar la Reconquista,
pero lo que quiere realmente es llegar, digamos, al momento de máximo esplendor, según lo ve él, del Imperio Español, ¿no? Porque también quiere reivindicar la conquista de América, el mestizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual cambia radicalmente la presentación del pasado que él dice al que tenemos que volver, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que incluso cuando uno adopta una actitud antimoderna, hay toda una gama disponible de pasados posibles a los que puedes querer volver, ¿no? Y dependiendo de cómo vaya cambiando el contexto, también puede cambiar tu idea de cuál es ese pasado, ¿no? al que se debe regresar. Vale, y aquí es donde ya llego a algunas consideraciones sobre Maeztu y el liberalismo, ¿no? Pero quería pasar por todos estos puntos porque lo que voy a decir sobre el Maeztu y el liberalismo se parece mucho a lo que ya he dicho, que es esta idea de que tenemos que prestar atención al contexto y cómo va cambiando, ¿no? Maeztu tuvo generalmente una relación contraria al liberalismo. Es más, su lugar en un seminario sobre el liberalismo es más bien como una figura a la que intentar llevar la contraria, o una figura antiliberal contra la que los liberales pues discutirían, más que como una figura, digamos, que encarne algunos principios liberales. Lo que pasa es que no siempre respondía a un mismo liberalismo y no siempre era antiliberal por las mismas razones, ¿no? En una primera fase, por ejemplo, Maeztu rechazaba el liberalismo decimonónico español porque consideraba que era demasiado legalista. Tiene una frase en Hacia otra España que dice que el país necesita canales, fábricas, carreteras, vías férreas, barcos, no necesita constituciones, ¿no? Entonces su oposición al liberalismo es esta idea de... Claro, tenéis que pensar que es alguien que, digamos, ha nacido en el 74, digamos, tiene el recuerdo del 19 español, sobre todo de ese baile de constituciones, ¿no?, que se produce a partir del 12, y él lo que dice es que el liberalismo español no tiene que preocuparse tanto por constituciones, tiene que preocuparse por otro tipo de liberalismo, que es el liberalismo económico, cómo consigues modernizar, industrializar un país, ¿no? El liberalismo manchesteriano le parece perfecto, lo que le parece mal es el liberalismo español más centrado pues en cómo redactas la Constitución, los derechos del monarca, los del Parlamento, etcétera, ¿no? En los años 30 esto va a cambiar completamente y ahí Maeztu también va a ser un antiliberal, pero porque en ese momento lo que le disgusta del liberalismo es lo que él considera su incompatibilidad con una sociedad regida por los valores católicos, que él considera consustanciales con el espíritu de la nación española, ¿no? Ya no rechaza esto de las constituciones, lo que rechaza es que las constituciones, en su opinión, sean seculares, sean secularizantes, ¿no? Igualmente, si el joven Maeztu está a favor de que España adopte modelos y soluciones de otros países, esto que comento del liberalismo británico, el Maeztu de madurez va a rechazar el liberalismo por ser una ideología de origen extranjero. Cuando ya le importa la parte de las esencias de la nación española, va a rechazar el liberalismo porque no es español. En su opinión es de origen francés, con lo cual está peleado con las esencias de la nación española, ¿no? Dicho de otra manera, claro, si juntamos todas las frases que Maeztu escribe sobre el liberalismo a lo largo de su carrera y las juntáramos en un mismo documento, pues nos parecería que todas estas frases no pueden haber sido escritas por la misma persona, ¿no? O al menos no pueden estar hablando de la misma ideología. Es verdad, sin embargo, que hay un elemento que se mantuvo constante, al menos en lo que a Maeztu le preocupaba, que era la tensión entre las preferencias del individuo y las necesidades de la colectividad, entre lo que el individuo quiere y lo que la sociedad necesita. Maeztu siempre adoptó la perspectiva de que la modernidad presenta desafíos a las sociedades, no a los individuos, y que por eso las respuestas a la modernidad tienen que pensarse desde la colectividad y para la colectividad. E incluso muchas veces lo que él piensa es que el desafío de la modernidad muchas veces viene planteado por el propio individuo, por el individuo que se comporta de una manera que va en contra de los intereses de la colectividad. Le obsesionaba mucho, por ejemplo, la gente que utilizaba su dinero, sobre todo la gente rica, que utilizaba su dinero de una manera improductiva socialmente. Criticaba mucho a la gente que participaba de la industria del lujo, ¿no?, que podía gastar mucho dinero en un collar o un automóvil. Criticó muchísimo los automóviles porque en la época le parecían una frivolidad solo disponible para que los ricos se entretuvieran, ¿no?
criticaba mucho eso, la idea de no puede ser que alguien que tenga mucho dinero decida desperdiciar ese dinero en algo que no beneficia a la sociedad. No tenía, digamos, una idea un poco más fluida, ¿no?, de cómo ese dinero luego puede acabar en otros usos, ¿no? Le preocupaba mucho, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, no sé si ya lo sabéis, pero en Reino Unido hasta 1916, es decir, los 2 primeros años de la guerra, se combate exclusivamente con un ejército de voluntarios, o de profesionales o de voluntarios. La leva general, que esto es algo que sí que en Francia y en Alemania se establece desde el principio, en Reino Unido es un debate enorme. Reino Unido había tenido durante un siglo un ejército puramente profesional, o los voluntarios que se presentaran por razones altruistas a combatir la guerra. Pero había una fuerte resistencia en la sociedad británica a el Estado no puede obligar a un individuo a ir a luchar y potencialmente a morir, ¿no? Si el individuo no quiere, el Estado no puede forzarle a ello. Fue un debate enorme, ¿no? Y Maeztu participa en este debate, y su participación en este debate es sí, el Estado sí tiene derecho, sí, la colectividad tiene derecho, si se ve amenazada su supervivencia, y ni siquiera si se ve amenazada su supervivencia, si creemos que perder la guerra supondría el avance de una causa innoble o de unos valores innobles, el Estado, la colectividad, tiene derecho a forzar a los individuos a combatir, ¿vale? Como veis, son problemas muy distintos, ¿no? Comprar un automóvil o ir a morir en una trinchera lluviosa en Flandes, ¿no? Pero Maeztu al menos lo procesa a través del mismo dilema. ¿Cuánto debes de respetar las preferencias del individuo? ¿Cuánto debe imponerse la sociedad, ¿no? Claro, por otra parte, estas preguntas siguen siendo incómodas para el liberalismo. Tampoco sé que este sea un tema que ninguna de las corrientes del liberalismo cierre realmente, ¿no? Incluso a veces, a mí me resulta interesante estudiar a Maeztu en esto porque, claro, me tengo que plantear si realmente un Estado tiene derecho a enviarme a mí a luchar, por ejemplo, ¿no? Incluso si puede ser unos combates en los que no creo, o incluso si creyera en ellos, ¿no? Esto siempre va a ser un punto de tensión para cualquier ideología que, digamos, reivindique la autonomía del individuo, ¿no? Y la capacidad del individuo de tomar sus propias decisiones. Pero de nuevo aquí, al menos la postura de Maeztu era bastante más clara. Os pongo una cita de la crisis del humanismo, ¿no? Él dice: la coerción, obligar a alguien a hacer algo que no quiere, es mala cuando se emplea para fines malos, como por ejemplo para castigar el pensamiento, para dificultar la creación de riqueza o para impedir el desarrollo de los valores humanos, culturales o vitales. Pero la coerción es buena cuando sacrifica la apatía individual en el altar de la defensa nacional, del progreso intelectual, de la higiene, de la moralidad o de la riqueza nacional, ¿vale? Esta es digamos, va a ser una postura bastante general para él. Luego está claro el hecho de que, y ya con esto ya voy cerrando, es que el propio liberalismo en estos años estaba cambiando mucho, ¿vale? Y estaba cambiando precisamente por esto que estamos comentando de los desafíos de la modernidad, ¿no? Hoy, como solemos explicarlo así con lo que está pasando en las sociedades liberales en aquel momento, es el tránsito de una política de notables a una política de masas, ¿no? Al menos estos son los términos que solemos utilizar. La idea de, es verdad que, digamos, las estructuras, la arquitectura de la democracia liberal ya está ahí, en el sentido de que ya tienes parlamentos, ¿no? Ya tienes partidos políticos, ya tienes elecciones con cierta periodicidad, ya tienes constituciones no escritas en el caso británico o escritas en el caso continental, pero que establecen una cierta limitación de poderes. Toda esa arquitectura la tienes, pero la tienes con electorados muy restringidos. No todo el mundo puede votar. Las mujeres no pueden votar y además en muchos países hay una cierta cualificación de propiedad, ¿no? De riqueza que tienes que tener para poder votar. La gente que participa en política es de un sector social muy pequeño. Y lo que ocurre a finales del XIX y principios del XX es que precisamente
lo que se intenta hacer es el abrir el abanico, ¿no? Que las masas entren en este sistema liberal, pues extendiendo hacia el sufragio universal. También se empiezan a plantear las demandas del voto femenino, que entren partidos, pues como los partidos socialistas, partidos que no forman parte de las clases que habitualmente han participado en política, sino que nazcan del mundo de los nuevos sindicatos también, los nuevos sindicatos surgidos del mundo de las fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todos esos cambios están ocurriendo en el mundo del liberalismo, y el mundo del liberalismo está intentando responder, ¿no? ¿Cómo conseguimos reconciliar una política de masas con las estructuras del Estado liberal? Y lo que ocurre es que hay un momento en el que Maeztu cree que el liberalismo está pudiendo responder a esto. Y esto es cuando él vive en Londres. Bueno, hay un momento en el que llega al poder lo que se llama el New Liberalism, que es un movimiento que tiene sus raíces en el 19, pero que sobre todo llegó al poder en los gobiernos del Partido Liberal entre 1906 y 1922. La figura más conocida ahí era Churchill, fue un ministro de estos gobiernos cuando Churchill era muy joven y estaba en el Partido Liberal, no en el Partido Conservador, pero el estandarte fue David Lloyd George, que luego fue el primer ministro durante la Primera Guerra Mundial. Y este nuevo liberalismo, si lo tengo que resumir mucho, era la idea de que el liberalismo tiene que ser mucho más estatista de lo que ha sido en el 19. El Estado tiene que tomar una participación más directa en la economía, ¿no? Y su programa, que al final acaban realizando, sienta las bases de lo que hoy en día llamaríamos el estado del bienestar, ¿no? Son los que montan los primeros esquemas de pensiones, de coberturas de desempleo, las primeras bolsas de trabajo gestionadas a través del gobierno para luchar de una manera más activa contra los momentos de desempleo más elevado, etc, etc. Cuando Maeztu ve esto, cuando Maeztu ve que realmente se están integrando, parece que se está, respondiendo desde las estructuras del liberalismo de manera adecuada a los desafíos de la modernidad, él se sube al carro y tiene unos años, estos son los años que os decía al comienzo, que son de su etapa socioliberal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay un momento en el que se desencanta de esto. Y bueno, en el caso británico es porque hay un escándalo de corrupción en el Parlamento británico y él llega a la idea de que los parlamentos no tienen arreglo, siempre van a ser organismos de la plutocracia para defender los intereses de la plutocracia. Cuando vuelve a España le pasa algo parecido, él pierde la fe en que el parlamentarismo de la Restauración pueda realmente dejar atrás el sistema del caciquismo, y por eso acaba apoyando la dictadura de Primo, porque considera que es la única manera de acabar con las prácticas caciquiles de la Restauración, ¿no? Y claro, el problema es que hoy en día buena parte de la historiografía, y prometo que ya con esto termino, diría que el problema es que Maeztu se equivocó en esto. O sea, cuando explicamos estos años, lo que solemos ver es que realmente en Reino Unido en estos años el tránsito de un liberalismo del siglo XIX a un liberalismo del siglo XX estaba funcionando y que realmente fue exitoso, y que es verdad que las masas por lo general se integraron en la estructura de la política, que la política se volvió más representativa y que también las demandas de sectores que no habían participado en la política se respondieron, ¿no? Es verdad que fue un proceso largo y fue conflictivo, pero generalmente lo que Maeztu pensaba que no iba a funcionar sí que realmente funcionó. Y también hoy en día, al menos hay una corriente de interpretación de la Restauración con la que yo estoy de acuerdo, es que justo en los últimos años de la Restauración es cuando el Parlamento realmente se está volviendo más democrático y realmente está empezando a romperse de alguna manera la estructura caciquil que había funcionado durante los años anteriores. Y no sé si, Raymond Carr hace muchos años planteó esta idea de si el golpe de Primo de Rivera remató a un moribundo, la idea del moribundo del sistema de la Restauración, o ahogó a un recién nacido, que sería esta idea de un sistema liberal parlamentario que realmente era representativo, ¿no? Y yo me identifico con los historiadores que sostienen que fue lo segundo, que estaban haciendo un nuevo parlamentarismo en España en aquellos años y que el golpe de Primo de Rivera se lo carga, ¿no? Y ya esta es la última, constatación a la que llego, ¿no?, de todo esto. Es que
Claro, esto no es solo algo de Maeztu, esto nos ayuda a entender también bastante acerca del primer tercio del siglo XX, ¿no? Muchos pensaron en aquellos años que el liberalismo político era un vestigio del pasado, que era algo sencillamente que había funcionado en el XIX, pero que la modernidad lo desbordaba, que no podías responder a los desafíos de la modernidad desde el liberalismo, ¿no? Y hoy sabemos que esto no era así, en realidad que si hay una ideología que supo navegar las tempestades del siglo XX y llegar a buen puerto fue precisamente la liberal, ¿no? Aquí el diagnóstico de Fukuyama en El fin de la historia, ¿no? Puede que no fuera un gran diagnóstico de cara a futuro, pero desde luego era una buena constatación de cómo estaban las cosas a finales del siglo XX, ¿no? Esta idea de han aparecido alternativas al sistema occidental liberal, el comunismo, el fascismo, pero han sido derrotadas, se han quedado atrás, y el único que ha llegado casi sorprendentemente para muchos hasta, digamos, la línea de meta de finales del 20 ha sido el liberalismo, y además alzándose como el gran triunfador de la Guerra Fría, ¿no? Por aludir al título de esta sesión, ¿no? Lo de Maeztu, la opción liberal, Maeztu consideró durante la mayor parte de su carrera que para las sociedades occidentales y ante los desafíos de la modernidad, la opción liberal era una opción perdedora. Y lo que pasa es que se equivocaba. Y esto era lo que al menos quería señalar inicialmente. Perdonad si me he extendido demasiado. Muchas ahora gracias, comentamos David. lo que ha sido queráis. Un gusto. Y justo ha respondido perfectamente a lo que, un poco a la trampa que te habíamos puesto, ¿no? Y que tiene Maeztu de liberal, pero porque nos has ayudado a comprender una cosa que a lo largo del seminario estamos viendo, y es que el liberalismo no es un bloque homogéneo y cerrado de ideas, sino que es una capacidad de respuesta a problemas. Y por eso en el seminario lo que hacemos es tejerlo a través de personajes. La anterior sesión fue sobre Azaña y también ver cómo respondía, porque el liberalismo es esto, es ir respondiendo a problemas, y lo has explicado muy bien. Además no es lo mismo responder a un problema desde un país que desde otro, de un contexto de otro. Así que muchísimas gracias, porque es un personaje extremadamente complejo y nos lo has hecho muy comprensible. Pero bueno, ahora seguimos en el coloquio porque seguro que hay preguntas. ¿Quieres, Miguel? Yo te quería preguntar por qué la mayoría de intelectuales, por no decir todos, Ortega, Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Maeztu, por qué en su juventud suelen tener postulados más socialistas, anarquistas de izquierda y en su madurez se vuelven conservadores? ¿Qué crees tú? Aquí habría que ver qué definimos como socialistas y qué definimos como conservadores, ¿no? O sea, también, por poner el ejemplo de Ortega, ¿no? Que Ortega, cuando se suma al carro de la República, pues a lo mejor está más a la izquierda quizás que el Ortega de 1913, 1914, que no era republicano, por ejemplo, ¿no? O que era más accidentalista en la cuestión de la República. Y luego, digamos, 5 o 10 años después, ¿no? Después de la guerra, cuando, digamos, llega una postura, aunque no lo declare demasiado, que entre los republicanos y los nacionales durante la guerra, pues prefiere que ganen los nacionales, quizás le ubicaríamos bastante más a la derecha que en los años republicanos, ¿no? Entonces, es una manera de decir que no es tanto de socialismo a conservadurismo, sino que creo que dependiendo del momento cada uno de ellos va adoptando posturas diferentes. Sí que a rasgos generales, toda esta gente que comentas, ¿no? Los que asociamos con la generación del 98 y con la del 14, en un principio se identifica más con las izquierdas y luego, pues al menos no está muy fervientemente en las izquierdas, ¿no? Maeztu es quizás el caso de mayor desplazamiento a la derecha, pero bueno, podríamos decir lo mismo de algunos otros, ¿no? Azorín quizás también es un buen ejemplo. Pero claro, es que de nuevo, ¿a qué están respondiendo? Si tal y como ellos ven el socialismo también, cuando están empezando a escribir, el socialismo para ellos no es solo redistribución de la riqueza, sino que también es de nuevo un ideal de modernidad y de modernidad industrial, ¿no? De deshacer las estructuras digamos, de la sociedad tal y como se había llegado hasta ahí. O sea, que ven en el socialismo, no lo estoy explicando muy bien, pero ven en el socialismo una idea de modernidad también, ¿vale? No es solo redistribución de la riqueza, también es un proyecto de cómo crear una sociedad más como las de Reino Unido o la de Estados Unidos. Y de nuevo el problema es que muchos de ellos se desencantan de esa idea de modernidad. Y de nuevo la Primera Guerra Mundial es importante, la República es importante.
La revolución bolchevique es muy importante. Claro, los comunistas, los bolcheviques, cuando llegan al poder, claro, el comunismo no solo se presenta como una alternativa ideológica, se presenta como una idea de futuro. En la propia idea del comunismo, en la propia idea, las propias ideas que animan la Unión Soviética, es que la historia se mueve inevitablemente hacia el comunismo, ¿no? Y entonces lo que dicen muchos de estos pensadores es, si ese es el futuro, ¿no? Si el futuro hacia el que vamos es el del comunismo, yo quiero volver atrás, ¿no? Entonces, te estoy dando una respuesta muy dispersa porque no hay una manera sencilla de responder a la pregunta que has planteado, ¿no? Pero creo que estos son algunos de los elementos que lo explican. Sí. Sí, yo quería preguntarte, en tu opinión, ¿qué peso real tienen en el pensamiento político de una persona las convicciones y qué peso tienen, por otro lado, las circunstancias? Porque hemos visto, en el caso particular de Maeztu, pero también en los autores de los que hablabas ahora, que su pensamiento va evolucionando con el tiempo y además en función de los retos y planteamientos que tiene la sociedad. Entonces, me interesaría conocer tu opinión con carácter general y luego si nos podrías decir si tú has apreciado en el pensamiento de Maeztu convicciones que sean constantes, ¿no? Que sean 2 o 3 que se mantuviesen durante toda su vida. Sí. Sobre lo segundo te respondería pues las dos más o menos que he identificado, que he comentado, ¿no? Esta idea de entre hay un choque o siempre va a haber un choque entre preferencias del individuo, de algunos individuos, y preferencias de la sociedad, y hay que encontrar maneras de que gane la sociedad, ¿no? No he hablado de la religión, pero por ejemplo esto es importante para explicar en su caso por qué acaba acercándose a la religión. Maeztu es alguien que empieza siendo muy anticlerical y acaba luego siendo profundamente católico y además, como comentaba, en defensa de la hispanidad, una de las patas es la defensa de la nación española, pero por otra parte es defender que la nación española es inextricable, ¿no? Inseparable del catolicismo, ¿no? De los valores del catolicismo. ¿Qué explica esto? No es una epifanía, no es una conversión, no es no es ni siquiera una cuestión espiritual. Él empieza pensando que la religión es útil socialmente, y aquí lee a varias personas, un pensador británico, por ejemplo, que se llama Benjamin Kidd, que hace esta lectura antropológica de la religión, que las religiones sirven para cohesionar sociedades y sobre todo para conseguir que los individuos sometan su egoísmo, sus necesidades individuales, o que los dirijan hacia comportamientos que son socialmente útiles, ¿no? Cuando explica, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, Maeztu dice que el patriotismo también tiene algo de religión, ¿no? Y tiene esta idea de aceptar sacrificarte por algo que es más grande que tú, ¿no? Y él dice que para aceptar eso tienes que creer que hay algo más grande que tú mismo. Y eso es para él lo que hace la religión también, ¿no? No solo es algo del nacionalismo, sino que también está en la religión. Entonces, esta cosa del choque entre el individuo y la sociedad, él muchas veces también lo va a decantar por la parte de la fe, ¿no? De nuevo, en esta lectura antropológica de la religión, que por otra parte teólogos un poco más profesionales o más serios criticaron mucho. También el libro de la crisis del humanismo, el obispo, me parece, de Granada, en aquel momento dijo: a ver, está muy bien, este libro reivindica cosas como el dogma, la idea del pecado original y su importancia filosófica, y también la importancia de la religión, pero no lo hace porque crea que Dios realmente existe, sino, no lo hace como una manera de determinar las relaciones del individuo con Dios, sino sencillamente como una manera por criterios de utilidad social, ¿no? Y lo primero que me preguntabas es una pregunta imposible de responder, ¿no? Precisamente por lo interesante que es esta idea de cuánto pesa la circunstancia y cuánto las convicciones. Es imposible de responder porque depende de cada uno. Lo que os he comentado de Maeztu es lo que yo sé que era cierto para él, que por una parte él está expuesto a circunstancias muy cambiantes y por otra parte él es alguien que está dispuesto a cambiar de opinión. Y no todos los individuos ni están expuestos a circunstancias tan cambiantes, ni están dispuestos a cambiar de opinión. O si están dispuestos a cambiar de opinión, están dispuestos a hacerlo una vez en su vida, pero no 5, ¿no? En esto Maeztu era un buen periodista, en el sentido de Maeztu puedes criticar las soluciones a las que llegaba,
pero estaba muy al tanto de problemas reales. Yo en la tesis, por ejemplo, le comparaba con otros corresponsales españoles que estuvieron ahí en los mismos años. Julio Camba, por ejemplo, él también está entre 1907 y 1909, ¿no? Y él describe un Reino Unido folclórico, ¿no? De las pipas, de la lluvia, de la niebla, etcétera, ¿no? No escribe nada sobre las manifestaciones sindicales, no escribe nada sobre las movilizaciones de asociaciones a favor del voto femenino, del voto de las mujeres, no escribe nada sobre qué partido gobierna. O sea, es un retrato que podría haber sido cierto en el 19 o en el 20, podría ser una novela de Dickens, ¿no? O bueno, ni siquiera de Dickens, porque ahí sí que habría habido clase obrera, ¿no? En cualquier caso, Maeztu en parte está muy al tanto de los cambios sociales que se están produciendo y esto determina que cambie tanto, ¿no? O sea, las circunstancias cambian y él está ojo a visor a las circunstancias. No todo el mundo es así. Unamuno no era tanto así. Era alguien que, digamos, prestaba atención a la actualidad, pero también tenía sus preocupaciones, ¿no? Más de qué es el yo, cuál es mi relación también con la divinidad, etcétera, ¿no? Creo que te he dado una respuesta muy larga para decirte que depende de cada uno, ¿no? Pero que hay que entender cuando estudiamos a pensadores precisamente esto, ¿no? Que algunos van a cambiar más y otros van a cambiar menos, y esto es algo que hay que tener en cuenta. En este sentido, David, en la conferencia inaugural, Manuel Álvarez Tardío nos habló de Lord Acton. ¿Perdón? Lord Acton. Sí. Y hablándonos de él, nos decía que el hecho de ser un católico en Inglaterra le había marcado un poco una psicología, porque nosotros estamos acostumbrados en España al catolicismo sea lo dominante, sí. Pero claro, al ser una minoría también te genera psicología de minoría. Entonces, el catolicismo de Lord Acton liberal es también de combate, ¿no? De liberarse frente al poder para que quede un espacio a ese catolicismo reprimido durante mucho tiempo en Inglaterra con medios a veces brutales. Como comentabas que él estuvo 15 años y además en ambientes católicos, ¿no? Como con Chesterton, con Belloc y compañía, ¿tú crees que esto le pudo influir el contagiarse de esta psicología defensiva de una minoría católica inglesa para luego el hacer una interpretación de lo que es España frente al mundo, la historia y la modernidad? ¿O puede que no? No, me alegro muchísimo de que hayas comentado esto, porque precisamente es una de las cosas que se critica también a Maeztu cuando hace, digamos, también este gran giro, ¿no? El hecho de no es lo mismo ser católico en Inglaterra que serlo en España, y no es lo mismo ser católico en la Inglaterra de principios del 20, cuando me parece que quizás era muy reciente que se permitiera, por ejemplo, a los católicos ir a Oxford y a Cambridge, que lo habían tenido prohibido durante mucho tiempo, también tener, digamos, puestos en el gobierno. O sea, había sido una minoría legalmente reprimida, o sea, de manera muy sangrienta, por supuesto, durante los años de la Reforma, pero también de manera mucho más pacífica, pero también legal durante buena parte del 19, ¿no? Que no es lo mismo eso, incluso en esto Chesterton y Belloc son unos iconoclastas absolutos. O sea, hablar en contra de la Reforma en un país que todavía seguía siendo extremadamente anglicano era de una iconoclastia absoluta, ¿no? Incluso iba totalmente en contra del relato de la historia nacional. El relato de la historia nacional que se había establecido en el 19 era esta idea de las verdaderas glorias de Inglaterra comienzan con la Reforma. Y es gracias a la Reforma que Reino Unido acaba convirtiéndose en una potencia mundial. Es una identidad nacional que se dibuja muchas veces en contra del mundo católico, ¿no? Esta idea de el mundo católico es un mundo de supersticiones, etcétera, mientras que la racionalidad del progreso está en la Reforma, ¿no? Entonces, Chesterton y Belloc son unos antisistema por completo, ¿no? Cuando Maeztu vuelve a España, no adapta, no hace un esfuerzo por readaptar eso, ¿no? No entiende que está defendiendo una serie de valores que ya son los dominantes, que ya, sobre todo que la estructura de la Iglesia Católica en España es muy distinta de la estructura en Reino Unido, ¿no? Es verdad que luego, durante la República, digamos, esa sensación de ser una minoría o una mayoría, pero también perseguida, sí que puede decir, mira, aquí hay un régimen republicano, ¿no? Pero en los años 20 es bastante más difícil de ver.
Sí, David. Sí. Yo le quería preguntar un poco tu consideración literaria sobre Maeztu, si lo ves recuperable un poco desde esa esfera, al margen de su faceta como teórico político, que es un poco en los casos de Foxá, de García Serrano. Sí. Me parece difícilmente recuperable, visto en defensa de la hispanidad a día de hoy, pero quería saber un poco tu consideración literaria, si por esa vía lo ves recuperable. Sí. Hay una pregunta recurrente de por qué no se lee más a Maeztu o por qué no se estudia más a Maeztu, al menos entre los 7 a los que nos interesa Maeztu, ¿no? No creo que sea algo que la gente debata en el metro, ¿no? Pero entre los que es alguien que nos interesa, pues nos preguntamos por qué no le interesa a más gente. Y una de las respuestas es esta. En el sentido de que Maeztu es un ensayista, o sea, es alguien que cultiva la no ficción, cultiva una no ficción muy de combate. La inmensa mayoría de lectores hoy en día, incluso si tiene un buen conocimiento del periodo, no va a reconocer muchos de los nombres o de las figuras que comenta en sus artículos, ni siquiera en sus ensayos más conocidos. Entonces, pues es alguien que es difícil encontrar cosas intemporales en él, y estilísticamente es un ensayista eficaz, tiene una prosa llena de ideas, o sea, está bien leerle porque es alguien además que vas pensando con él, ¿no? Y en eso no tiene algunas de las cosas más alambicadas de Ortega, por ejemplo. Yo al menos prefiero leer a Maeztu que leer a Ortega. Y también que leer a Unamuno, en el cual a veces le ves que se está yendo por meandros que lo hace por llegar al final del artículo, no porque realmente haya una idea a la que está intentando llegar, ¿no? Maeztu siempre está intentando llegar a algún punto. Pero claro, no tiene la pirotecnia, claro, has comentado Foxá, García Serrano, que no es, decimos estilo, pero es que en realidad es pirotecnia, son fuegos artificiales. O sea, Madrid de corte a checa es este espectáculo fastuoso, ¿no? de juegos literarios. También has comentado gente que es falangista, en el sentido de el fascismo en general y el falangismo español en concreto. Es vanguardista en lo estilístico y precisamente hay gestos literarios muy vanguardistas en Madrid de corte a checa, ¿no? Esto de jugar con muchas voces, también con destellos, esta cosa de Gómez de la Serna también, ¿no? De imágenes chocantes, muy creativas, todo esto de las vanguardias que nos resulta más refrescante. Claro, Maeztu no tenía nada de esto, para empezar porque no era falangista y para seguir porque era 30 años mayor que toda esta gente, ¿no? Él había crecido en la prosa de la Restauración, había crecido con Galdós, con Valera. En este sentido es un mundo mucho menos estilístico. O sea, el poeta de su generación es Machado, no es Lorca, ¿no? No es el Lorca de poeta en Nueva York o las cosas más. Entonces, pero también, claro, ahora valoramos las vanguardias. No tiene por qué siempre ser así, ¿no? A mí me gusta mucho leer a la vanguardia más pirotécnica, pero a lo mejor el gusto literario ha cambiado dentro de 30 años y las vanguardias no nos gustan y nos gustan más los ensayistas más prosaicos, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿quién sabe, ¿no? Es verdad que tiene una novela y una obra de teatro y las dos son bastante malas, por lo cual tampoco por ahí hay mucho que reivindicar. Quería preguntar la posible relación. ¿Hubo alguna influencia de Ramiro de Maeztu en el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera por muchas concomitancias en esta visión estamental y en la idea de hispanidad, en la vuelta al medievalismo, en la idea del catolicismo, de una cierta sociedad ordenada en lo rural, Entonces, no sé si tuvieron ellos una afinidad, también, si personalmente también tuvieron relación, o si ha habido una influencia por parte de Maeztu en el pensamiento de José Antonio. Sí. Y luego también quería ya, como comentario adicional, hablar de, traer a colación a Henry Newman, ¿no? Como un poco el alma mater del catolicismo inglés, que yo creo que influyó en Chesterton y en Belloc, pues simplemente recordarlo también como figura primigenia, ¿no? De todo esto. Sí. Maeztu y José Antonio, puedo responder más a la parte de la conexión personal. Claro, José Antonio evidentemente es hijo del dictador Primo de Rivera. Maeztu es uno de los pocos que nunca renegó
del general, del dictador Primo de Rivera, y esto es algo que José Antonio, cuando ya llegó a la escena política, digamos, agradecía, digamos, la lealtad que Maeztu había tenido hacia su padre. Creo que José Antonio llega a publicar alguna vez en Acción Española y digamos, los círculos de lo que era el mundo de Acción Española, que era el mundo más vinculado pues a Calvo Sotelo, digamos, a lo que era el bloque también de Renovación Española, también a Goicoechea, ese mundo y el mundo de Falange y las Jons, ¿no? Todo lo que estaba pasando en ese mundo, es verdad que no confluyeron totalmente hasta la guerra, y ahí por razones, digamos, el decreto de unificación y todo esto, pero había solapamientos, ¿no? Y se leían y también se respondían algunas veces, ¿no? José Antonio también, claro, al fin y al cabo, al ser fascista, tiene una relación más... Es verdad que no quiere renunciar a la parte del catolicismo, pero es mucho más moderno o mucho más a favor de la modernidad de lo que va a ser alguien como Maeztu, ¿no? Y toda la retórica también de José Antonio, de la modernidad y la velocidad y también la reivindicación de la violencia y de la dialéctica, de los puños y las pistolas, ahí Maeztu no podía seguirle, ¿no? Sin que tampoco estuviera de acuerdo con la CEDA, ¿no? O sea, no es digamos, que Maeztu esté en la CEDA en una postura más accidentalista, ¿no? y José Antonio esté más en Falange, sino que Maeztu está en una postura, digamos, si acaso, entre esos dos polos. Y también los dos son los grandes ausentes, ¿no? o digamos los principales fusilados de sus respectivos campos en la guerra, ¿no? Y los dos, incluso en la posguerra, ejercen esta función. Evidentemente José Antonio se convierte en el ausente del régimen, ¿no? Por excelencia, pero también el pensamiento de Maeztu, ¿no? Además, habiendo dejado una obra como Defensa de la Hispanidad, también es, digamos, una ausencia que está muy presente en el nacionalcatolicismo en la posguerra. Y luego comentabas lo de John Henry Newman. Es que el mundo del catolicismo inglés es fascinante, digamos, desde mediados del 19 en adelante. George Orwell tiene, en uno de sus ensayos de los años, creo que ya en los 40, él lo dice como crítica, ¿no? Pero dice que el catolicismo en los años 10 y 20 era, en el Reino Unido, lo que luego fue el comunismo en los años 30. La moda intelectual del momento, ¿no? Y él lo comenta por el hecho de que están las figuras de John Henry Newman, la figura de Acton, ¿no? Y sientan estos precedentes de cómo se revive el catolicismo desde un punto de vista intelectual en Reino Unido. Y luego hay todo este mundo de Chesterton y compañía, mundo muy brillante, muy activo, hacia el que también gravitan muchos jóvenes, que se convierten como en los herederos también de ese movimiento. Hasta el punto de que Maeztu, hay un momento, otra de las cosas en las que se equivocó, que él dice varias veces que Reino Unido se está encaminando inevitablemente a un regreso a la fe católica, porque dice sus principales intelectuales, la gente más brillante, es católica, e inevitablemente las masas seguirán, ¿no? Y ahí pues es el error de confundir lo que era un movimiento intelectual con un movimiento de verdad de masas. ¿Hay otras? Sí. O sea, me interesa mucho porque Chesterton y Vero desarrollan un distributismo. O sea, ¿hasta qué punto influencia a Maeztu? O sea, ese punto de vista. Y luego me interesa mucho también, o sea, yo no estudio política, entonces, o sea, yo me quedo mucho en la crítica de Chesterton y de Vero que hacen el parlamentarismo en inglés, sí. Toda la corrupción que sacan y tal, no me acuerdo del libro que saca Vero. No sé, o sea, me llama la atención cómo luego funciona. O sea, que has dicho que hay un tránsito, unos años en los que se consiguió superar esa corrupción o ese momento de decadencia del parlamentarismo. O sea, cómo resurge de nuevo, o sea, cómo progresa. Sí, no es tanto un resurgir, o sea,
Quiero decir, nosotros hemos tenido escándalos de corrupción, ¿no?, en nuestra historia democrática, para dar y tomar, ¿no? Supongo que la idea es esta expresión británica de no tirar al bebé con el agua del baño, ¿no? Porque haya una clase política que incurre en casos de corrupción, no significa que la estructura completa de partidos políticos, congresos, elecciones cada X años esté equivocada, ¿no? O no necesariamente, y ese es el tránsito que ellos hicieron quizás con demasiada rapidez, ¿no? Pero bueno, esta es más mi interpretación, ¿no? No hay que estar de acuerdo. Me alegra que comentes el distributismo. Yo no lo menciono porque es un movimiento muy poco conocido, ¿no? Entonces no lo he comentado, pero efectivamente Maeztu está muy influido por el distributismo, precisamente porque lo que dicen Belloc y Chesterton y digamos los que le siguen en este camino ideológico es la idea de no puedes responder a los problemas que tiene la sociedad aumentando el Estado y sencillamente convirtiendo a la gente de alguna manera en dependientes del Estado, ya sea pues a través de pensiones o a través de coberturas de desempleo o gestionando estas bolsas de trabajo, etcétera. Lo que tienes que hacer es volver a una sociedad de pequeños propietarios, ¿no? O que cuanta más gente mejor sea propietaria de algún trozo de tierra o alguna manera de ganarse la vida por su cuenta, y entonces conseguirás que mejoren su situación y también que sean más libres, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos. Y esto Maeztu lo compra completamente y es una de las razones por las que también se desencanta de la modernidad, porque él ve que el camino de la modernidad es estatista. Y en eso sí que tenía razón, en la idea de que los estados se van a mover en una dirección o en otra, pero van a seguir creciendo y aumentando y multiplicando sus presupuestos y sus números de funcionarios, etcétera, a medida que avanza el siglo XX, ¿no? Entonces, en esto le influye mucho. También por esto, cuando él, claro, Maeztu no es un anarcocapitalista, o sea, no es un libertario completo, él cree que tiene que existir algún tipo de Estado, pero cuando describe cómo tiene que ser ese Estado en los años 30, reivindica mucho la figura del rey y de un rey ejecutivo, la idea de que sobre todo el poder político gira alrededor del rey y de un rey ejecutivo que se acaba de garantizar que no hay abusos de poder. Pero ya está, no necesitamos mucho más que eso, ¿no? Bueno, es lo que me ha sugerido tu pregunta. Sí, yo te quería preguntar por qué concepción tenía Maeztu de la democracia liberal y del parlamentarismo, porque como en aquella época el turnismo no había realmente democracia, en general los intelectuales como que la rechazaban porque no existía. Pues si Maeztu al final en esa época de la República, que vio un poco lo que era la democracia, y cuando llega el golpe de Franco, pues si realmente él creía en la democracia liberal y la defendía o apoyaba pues primero a Primo de Rivera, luego a Franco. Sí, no, desde luego, lo que pasa es que es distinto. Él en un principio, cuando mira a España, cuando empieza a escribir, no ve una democracia liberal, lo que ve es caciquismo, ¿no? Y por eso también, digamos, adopta soluciones o apoya soluciones digamos distintas fuera de un partido liberal o un partido conservador, ¿no? Porque para él, como para muchos de su generación, pues el turnismo es sencillamente distintas facetas del caciquismo. Y luego en los años 20 y 30, cuando ya se plantean proyectos, digamos, más corpulentos o más creíbles de democracia liberal, ahí hay algo que no he insistido quizás lo suficiente en ello, pero él ve el problema o el peligro de la revolución social, ¿no? Él considera que la democracia liberal no puede responder adecuadamente a, pues por ejemplo, el pistolerismo que hay en Barcelona, ¿no? En los años 20, el auge de sindicatos como la CNT, por ejemplo, o desde luego la revolución bolchevique, ¿no? Esta idea que desde luego no es única Maeztu, ¿no? Pero a partir del 17 hay mucha gente que su nueva urgencia es decir cómo conseguimos un sistema político que consiga evitar que pase en España lo mismo que en Rusia, que pase en España, que pase en Italia, que pase en Francia, que pase en Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Eso radicaliza mucho,
les vuelve mucho más exigentes ante la democracia liberal, ¿no? El problema ya no es solo ser representativos, sino conseguir que esto no caiga en una revolución como la de Rusia, ¿no? Y entonces por eso también va a considerar que la democracia liberal no tiene herramientas para responder a ello. Muy bien. Estamos llegando ya al final, pero antes de acabar, David, queríamos que nos contases un poco tu nueva criatura. La palabra ambigua, los intelectuales en España, 1889-2019. Cuéntanos un poco por qué tratas. Sí. Sale este jueves, nos decías, ¿no? Sí, el jueves 26. A ver, la idea de este libro, no sé si... Siempre empiezo con esta broma, ¿no? ¿Conocéis la ley de Godwin? ¿Os suena? Es esta, creo que empezó como una coña en Internet, ¿no? Pero es como esta ley que dice que si una conversación en Internet se prolonga lo suficiente, alguien mencionará a Hitler, ¿no? Da igual si la conversación empieza pues sobre si prefieres el burger o el McDonald's o lo que sea, al final, si se prolonga el suficiente tiempo, alguien mencionará a Hitler, ¿no? Y hay una variación de esa ley que es que cualquier conversación sobre los intelectuales, en algún momento alguien preguntará, un momento, pero espera, ¿qué entendemos por un intelectual? ¿No? Toda conversación sobre los intelectuales, y creedme que lo he probado a menudo, acaba con que al final alguien dice, bueno, pero espera, ¿esta palabra qué significa? Y el libro parte de la idea de, bueno, ¿desde cuándo no hemos tenido claro qué significa esta palabra? Y la respuesta a la que llega el libro es desde siempre. O sea, desde el primer momento en el que esta palabra se empieza a usar como sustantivo, el 1889 que aparece en la portada es el primer uso que yo he encontrado de alguien que en una publicación en español utiliza intelectual no como adjetivo, que eso era el uso habitual, sino como un sustantivo. Ya no habla de una persona intelectual, sino de un intelectual, o mejor, de los intelectuales. Desde entonces hasta ahora nunca ha habido una definición de consenso. Al contrario, se han intentado definir muchas veces de muy distintas maneras. Una de las cosas que hago en el libro es intentar recoger todas las maneras en las que la gente ha intentado darle contenido a esta palabra, ¿no? De qué entendían ellos por intelectual. Pero la segunda parte del libro es decir, bueno, la gran paradoja es que a pesar de que seguimos sin saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de intelectuales, hemos hablado un montón sobre los intelectuales, constantemente. Años 10, años 20, años 30, años 40... en la Restauración se habló de los intelectuales, en la dictadura de Primo se habló muchísimo de los intelectuales, en la Segunda República todavía más, el franquismo habló muchísimo sobre los intelectuales, la transición se habló muchísimo sobre los intelectuales y en las décadas de democracia 3/4 de lo mismo. Es decir, hay toda una serie de discursos sobre los intelectuales de los que a veces creo que no somos conscientes. O sea, por ejemplo, una de las cosas más habituales cuando hablas de los intelectuales hoy en día es gente te dice, bueno, los intelectuales hoy en día ya no son tan importantes como en el pasado, ¿no? O sea, tenemos esta idea de los intelectuales fueron importantes una vez y ya no lo son. Y esto es algo que mucha gente piensa y que mucha gente dice. Yo intenté, digamos, ver desde cuándo llevamos diciendo esto, ¿no? Pues llevamos diciéndolo desde principios de los años 50. Desde principios de los años 50 podemos encontrar textos en los que hay gente que dice los intelectuales ya no importan tanto como en el pasado. Claro, eso es gracioso si pensamos que en esa época, bueno, en Francia, Sartre, Camus, todo ese mundillo estaba plenamente activo, es decir, lo que hoy en día consideramos una edad de oro de la intelectualidad, pero en España, pues por ejemplo, Sabater todavía no había empezado a publicar, muchos de los intelectuales que asociamos además al tardofranquismo, a la transición, etcétera. Es decir, esta idea del declive de los intelectuales lleva muchísimo tiempo entre nosotros, ¿no? Y además de una manera un poco contradictoria, no puede ser que los intelectuales lleven pues que 70 años en declive, o sea, entonces llevarían mucho más tiempo en declive del tiempo que llevaban en no declive, ¿no? Entonces hay toda esta serie de discursos sobre el intelectual que el libro en parte intenta retratarlos, ¿no? Otra cuestión, y con esta ya seré más breve. Desde el principio se entiende que el intelectual es hombre. O sea, esto lo vemos constantemente. No es solo que se utiliza, digamos, el masculino para hablar del intelectual, sino que muchas veces se señala que el intelectual necesariamente es varón. Pero al mismo tiempo, desde el principio, hay muchos textos que recojo en el libro que dicen que el intelectual es un varón poco masculino, poco viril.
hay muchas descripciones de intelectuales en textos de los 20 o 30 como hombres, pero hombres débiles, hombres que no consiguen imponerse a sus mujeres, hombres muchas veces afeminados además. Y la palabra se utiliza muchas veces para hablar de mujeres, pero también para decir que son poco femeninas. Gregorio Marañón tiene unas citas absolutamente escandalosamente machistas, pero en la que lo que dice es que la mujer intelectual, dice literalmente, la mujer intelectual es poco mujer. Y entonces es una idea interesante, ¿no?, de cómo se ha dicho durante mucho tiempo que el intelectual es un hombre poco hombre y también es una mujer poco mujer, con lo cual, ¿qué es, no? El intelectual es esta especie de ser andrógino que no encaja en ninguno de los en ideas de masculinidad y la feminidad, ¿no? Y este discurso dura realmente hasta los años 80. Hay una canción de rock que recojo en el libro, que es de un grupo que se llamaba Aerolíneas Federales, cuya cantante cuya vocalista era mujer, que tiene una canción que dice "Soy una intelectual", ¿no? Y además lo dice como una liberación muy gozosa. Y luego también hay un momento en el que Ana Obregón en una entrevista dice "Soy intelectual y llevo minifalda". ¿Y qué? ¿No? En fin, bueno, esto... Si acabamos con Ana Obregón ya no podemos decir nada más. Esa es la cima. Esa es la cima, ya hemos alcanzado el clímax. Muchas gracias, David. Como siempre es un placer escucharte, abres muchísimas preguntas, respondes y además muy ameno, y un personaje, como decía antes, difícil y una pregunta de origen tramposa, y has salido muy airoso, así que nada, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Pues gracias a ti y gracias a vosotros por vuestra atención. Y os invitamos a estar atentos a la página web, porque ahí anunciamos las próximas actividades, la continuidad de este seminario, y nada, gracias también a vosotros por haber venido.